Hola amigos, mi nombre es Luis Gatica y vengo a presentarles el proyecto que he desarrollado a través de 4 meses. Este es un Magic Mirror. Y bueno, ¿qué es un Magic Mirror? Lo voy a explicar tanto en su hardware, su parte de afuera, y en su software, que es lo interno. Eh, Como pueden observar, mi reflejo, información, y vamos a lo que es el display o el despliegue de la información de lo que es el Magic Mirror. En su parte superior izquierda, como pueden ver, está la fecha, la hora, corriendo normalmente. Miércoles, julio 13 del 2016, son las 7:15. La programación está en inglés porque aún me hace falta parchar esa parte de la programación para volverlo o vertirlo al español. Abajo también, como pueden observar, se despliegan las fechas de los días festivos de Estados Unidos. Me hace falta crear un calendario con los días festivos de Guatemala para que me despliegue esa información, ¿verdad? En la parte superior izquierda tenemos información del clima. Como pueden ver, clima el viento, perdón, de 3 kilómetros por hora proviniendo del norte. Eh, El sol saldrá de nuevo a las 5:40 en la ciudad de Guatemala. Estamos a 20 grados centígrados, un poco nublado, está lloviznando de hecho. Abajo podemos observar también de que se despliega una parte de lo que es el clima en la semana. Como pueden ver, miércoles un poco nublado, la máxima 24.3, la mínima 20.4, y consecuentemente todo el tiempo de la semana. Abajo se despliega una frase la cual tú la puedes programar, le puedes poner lo que querrás. Yo opté por frases dirigidas hacia mí. Eh, Hasta abajo, como pueden ver, ahí está, ahí está el cambio, se va actualizando cada minuto con las frases. Y abajo tenemos algo interesante también, que es los desplegados de los encabezados de la BBC. Que si me preguntan personalmente, la BBC es la que tiene más bagaje en cuanto a lo que es información rápida y electrónica en internet, y tiene los encabezados, ¿verdad? Eh, el proyecto original fue desarrollado por un programador llamado Michael Tew. Eh, Él es neozelandés. En realidad esto es lo único que programó, ¿verdad? Si me preguntan, es una programación ávida, correcta, específica, y es muy buena, es demasiado buena. Eh, el proyecto original fue desarrollado exactamente para que se desplegara en el hardware que ahora voy a explicar. Lo que ustedes están observando ahorita es un espejo de doble vista, que es de estos espejos parecidos como los que presentan las películas norteamericanas en las salas de interrogatorios, que ven del lado el efecto de reflejo y del otro lado se ve normal. Pues esto es lo mejor que pude conseguir aquí en Guatemala, porque para el verdadero proyecto de Michael Tew, él propone de que sea un vidrio acrílico de doble vista que tiene mejor efecto del reflejo todavía. Este efecto de reflejo para mí es un poco opaco. Pero la magia sucede de qué es lo que hay atrás de este vidrio o espejo de doble vista. Y lo que ustedes están viendo ahí del display, lo que en realidad es un monitor quebrado, que es uno de los principios del proyecto, que es la reutilización, ¿verdad?, de elementos electrónicos, tal como este monitor quebrado que ya no tiene ningún objeto de vida aquí adentro de la casa, ¿verdad? Qué buena forma entonces que reutilizarlo. Y bueno, el cerebro de todo esto es a través de este Pío. Esta es una Raspberry Pi modelo 3. Es una single board computer. Aunque ustedes no lo crean, esta es una computadora. Una computadora que trabaja a través de un chip Broadcom de 1 GHz de velocidad, ¿verdad? Este es un modelo B+, que es un modelo anterior. Este es un modelo más lento en cuanto a lo que es su procesador.
y también programarle el Wi-Fi, que es un dolor de cabeza, ¿verdad? Eh, Esto, como les explico, es una computadora creada por la fundación Raspberry Pi. En realidad, esta single board computer o tarjeta o computadora de tarjeta, como se le dice en español, fue creada con el único objeto de que niños aprendieran a programar. Pero se dio esta gran revolución de que ahora es una gran parte para la robótica, y pensando o partiendo de ese principio, entonces no solo quise quedarme en lo que es el Magic Mirror, sino de que quise agregarle otros elementos para volverlo un Smart Mirror, que ya es un espejo inteligente, ya es algo con lo cual puedes interactuar de otra forma. Entonces, partiendo de ese principio y de esa idea, eh, se me ocurrió, ¿verdad? O mi primera idea es de que yo soy muy fanático de la música. Entonces, ¿por qué no reproducir música de forma inalámbrica? Investigando entonces a través de esto, me percaté de que hay un programa de librerías hecho para el Raspbian, que es el sistema operativo Linux, ¿verdad? En el cual está a base de todo el hardware y software del Magic Mirror, llamado SharePort, que es como un hack del Apple TV, que te ayuda a reproducir música a través del AirPlay. Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahorita. Como pueden observar, aquí está mi iPhone, ¿verdad? Aquí ya tengo una canción, la vamos a reproducir. De hecho, ahorita se está reproduciendo a través de mi smartwatch. Vamos a ver el iPhone. Suena de esta forma. Y como pueden ver, aparece de una vez Raspberry Pi. Entonces el AirPlay reconoce la Raspberry Pi como que si fuera un dispositivo para reproducir música. Y ahora ya lo están escuchando, tal vez no tiene muy buen volumen y disculpen por la premura del asunto, no pude conseguir mejores bocinas, por lo cual el sonido no es óptimo. Como pueden observar, entonces estoy reproduciendo la música de forma inalámbrica. Ahí estamos. Y esto lo puedo también hacer con Spotify. Como pueden ver, cualquier aplicación que reproduzca música va a reconocer el iPhone como que si fuera el Apple TV para reproducir la música de forma, como haciendo un mirroring, que se le dice en programación, que es como un reflejo, ¿verdad? Esta canción de Mad Season es un poquito tranquilita, así que le vamos a subir. Y como pueden observar de fondo, el Magic Mirror sigue haciendo su despliegue, ¿verdad? Ahora, investigando también de fondo, vi esta nueva ola que está surgiendo de lo llamado IoT, que en inglés es el Internet of Things, que en el español es el Internet de las Cosas, que es programación para realizar domótica. ¿Y qué es la domótica? Es la interconectividad de dispositivos inalámbricos para activar luces o cualquier clase de automatización que se quiera hacer dentro de una casa. Así que me puse manos en el asunto, ¿verdad? Y encontré una librería denominada Bridgecore, que es un puente el cual se instala dentro de la Raspberry Pi con programación básica, ¿verdad? Para que reconozca productos de HomeKit. ¿Y qué es el HomeKit? El HomeKit es una aplicación creada por Apple, que siempre está a la vanguardia de todo. Es una aplicación creada por Apple para reconocer dispositivos de los cuales tengan un label o una etiqueta, ¿verdad? Ahí se me fue un poco el display. No le he conectado lo que es el descansapantallas. Como les decía, ¿verdad? Entonces Apple crea este HomeKit, que es como un puente para que básicamente tu celular sirva para activar luz inalámbricamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que les voy a mostrar.
Vamos acá. Tengo 3 aplicaciones, las 3 sirven de la misma forma. Y aquí está. Como pueden observar, la lámpara que está ahí a un costado en la mesa de noche. Ahí. Excelente, ¿verdad? Y no solo se puede realizar eso. Enciende la luz. Ahí se está reproduciendo a través de mi smartwatch, que no es un sonido muy óptimo si me preguntan, así que lo vamos a hacer a través del iPhone. Apaga la luz. Ok, Light 1 Light Service está ahora apagada. Así que ahora lo voy a intentar hacer a través del smartwatch también. Hago la aseveración de que este smartwatch no es el Apple Watch. Este es un Lenfo de M09. Es programación chino, ¿verdad? Vamos a probar. Enciende la luz. Como pueden ver, también la puedo desactivar desde la aplicación. Y no solo tengo esta aplicación, también hay varias que reconocen los dispositivos HomeKit para Apple. Y también está esta. Luz del cuarto, Light 1 Light Service. Así que básicamente esto es implementar diferentes dispositivos a lo que era el Magic Mirror original y volverlo un Smart Mirror, que es una interactividad más concreta y directa en lo que es dispositivos inalámbricos. Si ustedes me preguntan, esto es sacarle el jugo a tu iPhone. En realidad a veces no sabes lo que compras cuando compras un iPhone, y como puedes ver, esto es exprimirlo al 100%. Entonces esto es parte de mi proyecto. Espero implementar más cosas básicas como la automatización de una casa completa a través de estos principios. Y bueno, este es mi proyecto, ¿verdad? Espero que les haya gustado si han llegado a esta parte del video. Y bueno, síganme si en algún momento quieren hacerlo. También les puedo dar las indicaciones, o estén atentos que tengo más proyectos todavía. Así que muchas gracias y buenas noches.